7 de la mañana con 36 minutos. 7 de la mañana con 36 minutos y ya estamos nuevamente con ustedes, amigos, listos para saludar al economista Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, analista económico que está ya con nosotros como este economista. Qué gusto saludarle, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ayer se reunió el presidente de la República con su frente económico y se han definido algunas líneas de lo que será su ejercicio en materia económica para los próximos años. Según el primer mandatario, el Ecuador afronta un déficit de 4.000 millones de dólares por año, lo cual equivale al 16% de los gastos del gobierno. El presidente Lasso indicó que se iniciará con un nuevo plan de austeridad fiscal y optimización del Estado sin tocar los servicios de seguridad ciudadana, salud, educación, Fuerzas Armadas, al menos de lo que se conoce. Pero ya también se conoce que habrá, por ejemplo, una reducción a los gobiernos autónomos descentralizados en cuanto a sus presupuestos. ¿Cómo mira usted estos primeros anuncios de materia económica que ha hecho el gobierno nacional? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, muchas gracias por esta invitación y un saludo muy especial a todas y todos quienes nos acompañan. Bueno, mi primera impresión no es de sorpresa porque sabíamos que la línea del presidente Lasso en cuanto al manejo y a la comprensión de la economía va por este lado. Pero en segundo lugar, me queda una preocupación muy grande porque se insiste en esa visión casi dogmática de que el centro de toda la problemática económica del Ecuador es el campo fiscal, como que si resolviendo el problema del déficit fiscal, contrayendo el Estado y llevándole a la economía ecuatoriana una lógica de austeridad, se van a resolver los problemas gravísimos del desempleo, de la caída de la producción, de la caída del consumo, cuando la realidad es completamente diferente. El problema fiscal, que si bien es importante y apremiante, es un resultado de problemas en la economía real y no hemos escuchado absolutamente nada en términos de cómo resolver los problemas de la economía real. ¿Cómo le va, economista? Muy buenos días. Un gusto, como siempre, conversar con usted. De lo que se sabe, lo que buscaría el gobierno es, digamos, un poco cubrir ese déficit que tiene, aumentando la masa de, digamos, contribuyentes, ¿no? Entonces ahora se habla de que ciudadanos que ganarían entre 550 y 900 y pico de dólares van a ser también ya quienes paguen impuesto a la renta y demás. ¿Qué va a pasar con esos casos? ¿Qué tan beneficioso es? ¿Cuánto se puede recaudar? Y digamos, ¿cuál sería el impacto además para la población que está inmiscuida en ese rango? Buenos días, Alexis. Bueno, justamente ahí es donde está el error desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque esta lógica de tratar de sacarle más dinero a los ecuatorianos para que con esos recursos se cubra este problema fiscal, eso no nos lleva a nada, porque lo que se genera es un empobrecimiento mayor de la ciudadanía. ¿Y esto qué es lo que provoca? Con esa extracción de recursos que viene ya dándose con eliminación de subsidios a los combustibles y el efecto inflacionario que ya estamos viviendo, con la ley de ayuda humanitaria que llevó al desempleo a muchísima gente o redujo los salarios. ¿Qué es lo que se logra? Que el consumo caiga todavía más. Y si los ecuatorianos dejamos de consumir, las empresas, ¿para qué van a producir si no venden? Y si las empresas no producen, o quiebran o terminan reduciendo notablemente su participación en la producción y eso por el otro lado genera desempleo. Así que esta lógica de extraer recursos que irían para el consumo para resolver los problemas de la caja fiscal no tiene ningún sentido, es insostenible y es contraproducente. Cuando lo efectivo para poder resolver el problema fiscal es impulsando el consumo, que a su vez genere producción y detrás jale al empleo, porque con eso, ¿qué es lo que se genera? Se generan más ventas, con más ventas, más recaudación de IVA, con más ventas las empresas obtienen utilidades y pagan más impuestos y con eso se va de a poco resolviendo de forma estructural y sostenible el problema de la caja fiscal, no como pretenden hacer en este momento. Economista de la Torre, entre los anuncios, se ha insistido en reiteradas ocasiones la intención del gobierno del presidente Guillermo Lasso de concesionar, si es que ese es el término más adecuado,
activos del Estado que están en buenas condiciones, como es el caso del Banco del Pacífico, de la misma Corporación Nacional de Telecomunicaciones, pero él habla más allá de esto, de carreteras, de centrales hidroeléctricas, en fin. ¿Cómo o cuáles van a ser las consecuencias de decisiones de ese tipo con esta clase de activos del Estado? Bueno, ese es otro de los elementos propios de la lógica que acá les llamamos neoliberal, que a la final lo que se logra con esto es generar negocios a partir de activos del Estado que van a obtener sus utilidades a costa de los ecuatorianos y no resuelven para nada los problemas estructurales. Es decir, no es que con la venta de los activos del Estado se va a resolver el déficit fiscal de aquí para el resto de la eternidad, ni mucho menos, sino que ¿qué es lo que sucede? En el momento en que se privatiza, se concesiona, como quiera que se llame, pero se le entrega al manejo privado estas grandes empresas públicas y de sectores estratégicos. En este momento, ellas no están operando en función de obtener utilidades, así que los ecuatorianos recibimos estos servicios a costo de producción, es decir, la energía eléctrica se genera, se transmite y se distribuye prácticamente a costo de producción. Antes, con los combustibles subsidiados, los que se producían en la refinería de Esmeraldas, igualmente eran a costos de producción y por tanto los precios eran más bajos que los precios internacionales. Lo mismo con las telecomunicaciones, pero el momento en que se entrega estos activos del Estado para que sean operados por privados, los privados lo que buscan es obtener utilidades, es decir, ellos van a sacarle una ganancia que se va a traducir inmediatamente en el precio con el cual nosotros vamos, los ecuatorianos, a tener que lidiar y en definitiva lo que terminamos todos los ecuatorianos será pagando tarifas eléctricas más altas, tarifas de telecomunicaciones más altas, etcétera. ¿Para qué? Para darles una utilidad a los privados que en este momento no los estamos dando. Así que desde la perspectiva macroeconómica es el peor negocio del mundo que se puede hacer, el entregar a privados en concesión o en propiedad este tipo de activos que generan servicios y por los cuales los ecuatorianos estamos pagando. Yo ahí tengo dos preguntas, una que tiene que ver con respecto a esta reflexión, a la respuesta que le da Licenia, economista, y es ¿por qué el Estado no puede ser lo suficientemente eficiente para que esas utilidades las genere la empresa pública? ¿No? ¿Por qué no podemos generar utilidades con una administración pública de la telefónica, de las hidroeléctricas, etcétera, etcétera, de los sectores estratégicos? Por un lado. Y por el otro, ¿por qué el Ecuador siempre, digamos, durante estos últimos años y ahora que parecería ser la continuidad de lo que vivimos durante los 3 años anteriores de gobierno de Lenín Moreno, ¿por qué el Ecuador va en contra de la corriente? Es decir, cuando vemos que el G7 está, por ejemplo, tratando de regular a los paraísos fiscales, cuando vemos que los países del denominado primer mundo están tratando de imprimirles mayor cantidad de impuestos y de tributos a las grandes fortunas, a los más ricos, a las grandes empresas, acá en cambio el costo de la crisis queremos trasladarle a la clase media y a la clase más desposeída. Bueno, en términos de la eficiencia en el manejo de una empresa, esta no depende si el dueño es del Estado o es un privado. La eficiencia en el manejo de una empresa depende de cómo se la está gerenciando, cómo se la está gestionando. Entonces, ahí primero tendríamos que preguntarnos quiénes son los gerentes de las empresas públicas. Son designados por el presidente de la República, así que hay una responsabilidad política en ese sentido. Pero segundo, hay empresas públicas que generan excedentes. Si bien no están en operación para buscar utilidades, por su manejo generan excedentes. La CNT es una empresa pública que genera excedentes y esos excedentes alimentan a la caja fiscal. Es el equivalente como que si las utilidades de una empresa pagaran el 100% de impuestos, es decir, todos estos recursos terminan en la caja fiscal. Así que esa idea de que las empresas públicas son ineficientes, que no sirven, eso no es cierto. Es un tema de gestión y se la puede manejar de la forma más adecuada en función del interés nacional. Ahora, ¿por qué el Ecuador va en contra de la corriente? Básicamente es porque el sentido que se le da al manejo macroeconómico no está apuntando hacia el beneficio de las grandes mayorías, sino que este está dirigido hacia ciertos sectores privilegiados particulares. Es decir, cuando se maneja la macroeconomía en el sentido de generar o impulsar negocios privados,
evidentemente el sentido no va a ser el que corresponde a un manejo macroeconómico en función del gran interés nacional. Y esa es la gran respuesta. Mientras otros países están trabajando en función de atender las necesidades de la mayoría de sus ciudadanos, acá se está trabajando para generar negocios particulares, como es justamente el caso de las privatizaciones, como un ejemplo. Economista de la Torre, el ministro Simón Cueva ha señalado que las necesidades de financiamiento ascienden a 8.000 millones de dólares para este año y se buscan 4 fuentes para cubrir estas necesidades de financiamiento. Una de ellas, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es decir, conversar con ellos para ver si les dan más plazo para el cumplimiento de las metas. Pero esto se daría en el mes de agosto, lo que quiere decir que los desembolsos del Fondo Monetario Internacional llegarían recién en el mes de septiembre. Mientras tanto, el Ecuador tendría problemas de liquidez, ¿cree usted? Entre las fuentes de financiamiento que anuncia el gobierno está, por ejemplo, que la banca y las cooperativas que han acordado invertir 500 millones de dólares en certificados de depósitos para inyectar liquidez a la economía a una tasa del 2.25%, porque ahora sí hay este acuerdo entre la banca para colaborar y generar esta liquidez, y porque antes esto no sucedía. ¿Y qué pasa si es que no se consigue solventar estos problemas de liquidez mientras llegan los desembolsos del Fondo Monetario Internacional? Ya, bueno, a ver, voy a empezar por el final. Primeramente, esta colocación de certificados de tesorería que serían adquiridos por cooperativas y bancos privados no es una operación nueva. De hecho, en términos de colocación de recursos desde el sistema financiero privado al gobierno nacional, ya había un saldo de más de 700 millones de dólares que venía de años atrás. Es decir, esto no es una novedad ni tampoco es una cifra que deberíamos sorprendernos por su nivel, sino que es una operación o son operaciones que venían dándose desde el pasado, sino que se han publicitado de forma importante en este momento como para indicar que hay un giro en el manejo de captación de ese tipo de recursos. Pero la razón fundamental es porque a través de 2 leyes, la ley del año 2018, la ley económica de 2018 y esta nueva ley de defensa de la dolarización, lo que hicieron es eliminar la posibilidad de financiamiento interno más potente que tenía este país, que era con recursos del propio Banco Central del Ecuador, bajo argumentos totalmente falsos de que se tomaba dólares de las reservas, etcétera, etcétera. Entonces, al no existir esa posibilidad, que era la potente, que se operaba en niveles muy superiores y que le generaba un real beneficio al Ecuador en términos de que se podía tener acceso a ingentes recursos que terminaban circulando internamente en la economía. Ahora la alternativa es que sean las entidades financieras privadas que entreguen unos recursos mínimos bajo este esquema. Ahora, en cuanto a las necesidades de financiamiento de la caja fiscal, no son muy diferentes a las que existían años anteriores, pero el problema es que justamente por el manejo que se le ha dado a la economía ecuatoriana y ese sometimiento a los multilaterales, terminamos en este momento prácticamente reducidos en términos de las posibilidades de acceso a financiamiento externo solo a los mismos multilaterales bajo las condicionalidades que ya conocemos. Es decir, el mismo país, a través de la mala gestión de los ministros de Economía anteriores, terminó cerrando las puertas para poder acceder a otro tipo de financiamiento sin condicionalidades, quizás más caro en términos financieros, pero mucho más conveniente en términos de que no se le termina destrozando a la economía para poder acceder a estos recursos que vienen de los multilaterales, como es el caso del FMI. Otra de las fuentes de financiamiento, me permites una preguntita, Alexis, dice es la deuda interna, según el ministro Simón Cueva, que puede provenir del BIES o de otras entidades públicas, así como una fuente de ingresos sería también un crédito de 300 millones de dólares que podría entregar el Fondo Latinoamericano de Reservas. Esta cuarta fuente, que sería la deuda interna del BIES o de otras entidades públicas, ¿cómo se la debe interpretar? A ver, este es un tema importante en el sentido de que se le manejó desde una perspectiva muy negativa, se satanizó el financiamiento de la caja fiscal con recursos del BIES y del IES en épocas anteriores. El IES, por su naturaleza,
tiene excedentes de liquidez de corto plazo. Quizás en estos momentos no, pero históricamente sí. Y su principal posibilidad de inversión de largo plazo han sido títulos valores del Estado ecuatoriano, porque de paso, en términos reales, son los más seguros, porque si es que se invierte en una entidad financiera privada, esta hasta puede quebrar en el largo plazo. Entonces, desde esa perspectiva, es correcto acceder a recursos excedentarios de la seguridad social para financiamiento de la caja fiscal, mientras se pueda cumplir con las devoluciones al vencimiento de estos títulos valores, sino que ahora sí esto parece totalmente positivo cuando hace algunos años se cuestionaba tremendamente, y son recursos internos que definitivamente son convenientes para financiamiento de actividades desde la caja fiscal. Pero aquí viene la pregunta: todas estas necesidades de financiamiento, ¿en qué se van a utilizar? Porque el primer paso es, bueno, resolver el problema de la necesidad de recursos del Estado. Pero ahora, ¿qué va a hacer con esos recursos? Si eso se destina a gasto corriente, no han servido para nada, se agotan en el transcurso del periodo fiscal y el próximo año estaremos en el mismo problema y con una economía en una situación más grave todavía. Economista, el ministro Cueva, como señalaba Licenia, ha hablado de ir, digamos, a una política un poco más gradual, ¿no? Que no sean medidas de shock, parecería. Tengo entendido que hay una previsión de que el Ecuador experimente un crecimiento de 2.8 en la economía en este 2021, lo cual, en comparación a lo que hemos vivido durante el 2020, que fue un año realmente catastrófico, ya, digamos, termina siendo algo positivo, pero esas políticas de ajuste gradual, ¿qué van a implicar? Es decir, ¿van a seguir votando gente del sector público, por ejemplo? ¿O qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que usted cree que van a seguir haciendo? Porque, digamos, eso fue lo que hizo el gobierno de Moreno, ¿no? Empezar a sacar funcionarios del sector público. Y yo recuerdo que alguna vez a usted le planteé esa pregunta, si era más conveniente para el Estado sostener a esos trabajadores, que finalmente esos recursos los van a depositar en los bancos, los van a gastar en el supermercado, en el mercado, en la tienda de la esquina. Finalmente esos sueldos dinamizan también la economía, son cosas que a los propios empresarios les debería interesar, que haya trabajo, ya sea en el sector público o el sector privado, pero parecería que, digamos, todo entendemos al revés. Entonces, ¿eso se va a traducir en más desempleo o qué va a pasar? Bueno, a ver, primero, en términos del crecimiento del PIB en el Ecuador, este no va a ser un crecimiento, es una recuperación luego de la caída abrupta que sufrimos el año anterior de más de 7 puntos porcentuales, que eso es lo que ha medido el Banco Central, aun cuando podría ser todavía más abajo esa caída, así que es una recuperación. Pero si nosotros comparamos con Bolivia, donde se está aplicando medidas económicas coherentes con la situación, Bolivia se espera que crezca en un 4.5% en el año 2021. Eso va a estar por encima del promedio de América Latina y el Ecuador estaría por debajo de ese promedio. Eso da cuenta justamente que desde la acción gubernamental no se está planteando las medidas efectivas en el sentido de una recuperación. Ahora, bajo esta lógica, que es lo que indiqué que era mi preocupación gravísima, de que con la austeridad se pretende resolver todos los problemas y eso no nos va a llevar a ninguna parte, vale puntualizar estos siguientes datos. A ver, en términos de la nómina de todo el sector público, casi 9 de cada 10 dólares van para el pago de los maestros en todos los niveles educativos, para el pago de médicos, enfermeras y personal de salud y el pago de la seguridad, Fuerzas Armadas y Policía. 9 de cada 10 dólares. Entonces, en el sentido de recorte de nómina, ¿dónde se podría recortar? Desgraciadamente, en los servicios fundamentales que están amparados por los derechos humanos para los ecuatorianos. En términos de compras públicas, viene a ser una proporción parecida. 8.5 dólares de cada 10 van asimismo para estos sectores. Entonces, esa lógica del recorte del tamaño del Estado
termina reduciendo la capacidad del Estado de entregar servicios a los ecuatorianos, y muchas veces servicios que pueden significar hasta la vida o la muerte de las personas, en el caso de la salud. En el caso de la educación, lo que se está bloqueando es la posibilidad de desarrollo futuro a partir de las nuevas generaciones de ecuatorianos. Esa es la lógica que está detrás de estos recortes. Y un dato adicional: cuando en algún momento a Moreno le plantearon esta posibilidad, yo le presenté cálculos exactos. La salida de cada servidor público con nombramiento del Estado ecuatoriano le costaba al país 1.4 años de su salario para liquidarle. Pero claro, ahí estaban los multilaterales, empezando por el BID, listos y dispuestos para entregarle préstamos al país para que con eso liquide a los funcionarios públicos y los eche a la calle. Ahí yo quisiera complementar eso con un dato adicional, economista, para desmitificar todo esto que se ha construido a partir del relato del famoso Estado obeso. El aparato estatal en el Ecuador, en comparación con otros países de la región, es realmente grande. Es decir, ¿cómo está la media de los servidores públicos en comparación con el trabajo en el sector privado? Bueno, y haciendo referencia a datos de organismos internacionales, por ejemplo, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependencia de las Naciones Unidas, tiene indicadores en este sentido. Tiene un indicador que es el gasto público más la deuda neta sobre el Producto Interno Bruto. Y el Ecuador en los últimos años está apenas un poco por encima de la media de la región en términos del tamaño de su Estado en relación al Producto Interno Bruto. Hay países como Argentina, como la misma Bolivia, como Brasil, que tienen estados en relación a sus economías y a su población bastante más grandes que el Estado ecuatoriano. Así que desde esa perspectiva y con datos, como digo, de organismos internacionales, no hay argumento técnico para poder calificar que el Estado ecuatoriano es un Estado obeso. Lo mismo en términos del endeudamiento público. Hasta el año 2018, el Estado ecuatoriano estaba en los niveles medios de endeudamiento en el contexto de la región, situación que ahora ya no es igual, por lo que todos conocemos, pero el Ecuador nunca estuvo en los extremos como fue el discurso oficial desde hace algunos años en términos de su tamaño y en términos del endeudamiento público. Economista de la Torre, el gobierno ha asegurado que va a profundizar y renegociar el actual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo digo, como hemos hecho también los deberes con el Fondo Monetario Internacional, existen buenas posibilidades de que se acepte esta renegociación, de que se llegue a nuevos términos en cuanto al cumplimiento de las metas, por un lado, y por otro, ¿usted cree que eso va a ser así? ¿Qué ventajas va a tener el Ecuador en caso de que se logre renegociar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y si se implementa esta reforma tributaria, que ahora por las declaraciones del ministro de Economía, que ya no sería para los quienes ganan 550 sino $900, como un poquito más de $900, como decía Alexis, ¿cuánto esto va a aportar a la economía? ¿Esta posible o eventual recaudación con esta reforma tributaria va a aportar a la economía? Muy bien. El Fondo Monetario Internacional es una entidad reactiva a lo que le plantean los países. Ellos funcionan desde esa lógica hasta en términos de cómo esos se manejan políticamente en el mundo. Entonces, cuando se va a una negociación con el Fondo Monetario Internacional, cada país va llevando lo que pretende entregar a cambio de recursos, es decir, quienes se terminan poniendo la soga al cuello son las propias autoridades económicas de los gobiernos de turno. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que procuran es avalar ciertas prácticas internas que pueden ser beneficiosas para grupos privilegiados, como que si estas fueran impuestas por el propio Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional lo que hace es aceptar esas propuestas y a cambio entrega los recursos. Es decir, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional depende de cómo cada país plantea ese acuerdo en términos de cómo miran las autoridades locales de la economía nacional, y las imposiciones, como se nos pintan, que vienen desde el Fondo Monetario Internacional, fueron pactadas y fueron originadas desde las autoridades locales. Entonces, desde esa perspectiva hay que entender que es una entidad que es bastante abierta, y como quede ese acuerdo para el mes de agosto,
dependerá de cómo le planteen nuestras autoridades. No es que son imposiciones directas y unilaterales del Fondo Monetario Internacional. Y respecto a la posible recaudación con esta reforma tributaria para personas que ganan un poquito más de $900. Bueno, a ver, en este momento la base para el impuesto a la renta estaría por ahí más o menos, es decir, no estaríamos hablando de que exista un cambio sustancial en términos de la base sobre la cual se recaudaría el impuesto a la renta a las personas naturales. Ahora, el problema es si es que hay una redefinición de la tabla progresiva hacia arriba, porque esto sí podría afectar a los niveles salariales más bajos que ya pagan el impuesto a la renta. Pero la pregunta es, ¿por qué modificar las reglas de juego en materia impositiva cuando del año 2020 todavía hay más de $1.000 millones que no han sido recaudados por el SRI porque existen grandes contribuyentes que no quieren pagar, seguramente pensando en una nueva remisión tributaria? ¿Qué pasa con lo que se llama el gasto fiscal? ¿Qué es el gasto fiscal? Es cuando se deja de cobrar impuestos, se ponen exenciones particulares para tratar de beneficiar a X o Y empresa o X o Y contribuyente. En el caso del Ecuador, en términos de este gasto fiscal, tenemos más de $7.000 millones, es decir, $7.000 millones que deja de recaudar el fisco por favorecer, como digo, a determinados actores. Así que simplemente es cuestión de cobrar bien los impuestos que ya existen y con eso se puede generar una recaudación importante que podría resolver en buena medida el problema que tiene la caja fiscal. ¿Cuánto va a ayudar a la economía? Dos cosas en particular, economista. La una, esta suerte de eliminación de los subsidios o liberalización del precio de los combustibles, que vemos ya están escalando cada vez que sube el precio del barril de crudo en los mercados internacionales, por un lado, y por otro, los ahorros de estos importantísimos, ¿no?, que ha hecho el gobierno, que ha gastado 10 veces menos, dice Diario El Universo, en la toma de posesión, en comparación con el gasto del gobierno de Moreno y de Correa. ¿Cuánto eso nos ayuda en la economía? Bueno, estos gastos menores en la posesión y en un contexto de pandemia es algo totalmente irrisorio, insignificante, que no tiene trascendencia macroeconómica. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero son grandes titulares en los medios. Justamente para que desviemos la atención de cosas más importantes. Correcto. A mí me llama la atención cómo el sector exportador no ha dicho ni media palabra en relación a la eliminación del subsidio al diésel, por una simple razón. Los costos de transporte atraviesan a todo proceso productivo en una economía. Y en el caso de las exportaciones primarias ecuatorianas, porque eso es lo que exportamos al mundo, flores, camarón, banano, café, cacao, los costos de transporte vienen a ser significativos en términos del precio final de venta de estos productos a nivel internacional. Con la eliminación del subsidio al diésel, lo que se está logrando es una pérdida importantísima de competitividad de nuestras exportaciones en los mercados internacionales, y eso va a traer consecuencias muy graves. Vamos a perder mercados y menos dólares que van a entrar a la economía, y a eso tenemos que sumar el efecto inflacionario interno que le sigue restando capacidad de consumo a los ecuatorianos, y por tanto se va a ahondar este círculo vicioso que con menos consumo las empresas no tienen para quién producir, quebrarán y habrá más desempleo. Así que ese es el efecto directo de la eliminación de los subsidios en una economía dolarizada que no tiene mecanismos monetarios para poder enfrentar crisis externas o internas como sí tienen los países con moneda propia. Ahora, ¿qué posibilidades hay, economista de la Torre, de que se llegue a un acuerdo en el que están trabajando ya los transportistas con el gobierno para que ellos no vean afectadas sus economías con el incremento mensual del precio de los combustibles, entre ellos el diésel, y que esto no implique una elevación de la tarifa o una compensación, le hace subsidio a los transportistas? Bueno, aquí estaríamos hablando de un mecanismo similar a lo de un subsidio focalizado, es decir, si es que los transportistas pueden recibir recursos desde el gobierno para que no se vean obligados a subir los pasajes y eso afecte a los usuarios. Pero esto más bien va desde una perspectiva política. ¿Por qué? Porque apenas se resuelve el problema de
una posible alza de los pasajes en el transporte público, pero no se está resolviendo el mal mayor, que es que todos los ecuatorianos vamos a terminar pagando la eliminación del subsidio al diésel el momento en que hacemos las compras en la tienda, en el supermercado, en el mercado, porque ahí es donde se va a cargar esta eliminación del subsidio cuando se traslade ese valor a los consumidores a través de todos los precios de bienes y servicios internos en economía. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. Le queremos agradecer, economista, muchísimo por siempre, por solventar nuestras dudas respecto a las decisiones en materia económica. El economista Carlos de la Torre, analista económico, es ministro de Finanzas, que ha estado con nosotros. Muy amable, economista. Muy amable, gracias.